través de nuestras redes sociales. Un saludo a todos ustedes. Para comenzar el día de hoy, les comento que tenemos la participación de un invitado especial, pero antes de que lo presentemos, quiero ceder la palabra a Miguel Guerrero, coordinador de Marketing y Comunicación de Scania México, quien en esta ocasión será el moderador de dicha transmisión. Adelante, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Tania, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien allá en Ciudad de México. Te saludo aquí remotamente desde Querétaro. Gracias a todas las personas que nos sintonizan. Les recordamos que estamos totalmente en vivo a través de nuestras redes sociales para que puedan llegar a esta transmisión, conocer un poco más de la oferta que tenemos en Scania y además un tema sumamente clave en el camino hacia la sustentabilidad que tenemos, este objetivo que perseguimos en Scania a nivel global y tampoco y también en México. Este es un trabajo que venimos desarrollando, la introducción de los vehículos a gas natural, este combustible que apoya y coadyuva a la reducción de emisiones contaminantes. Y bueno, en este foro vamos a hablar de todos estos mitos, realidades. Les pedimos que por favor nos escriban a través de la plataforma de scaniadigitalforum.com, además de nuestras redes sociales para contestar todas sus dudas e inquietudes al respecto. Y bueno, quiero presentar a nuestros colegas de Scania que van a estar acompañándonos en esta transmisión, a el ingeniero Héctor Gallegos, responsable por la parte de ingeniería de ventas para tractocamiones en Scania México. Héctor, bienvenido. Y a Rodolfo Hernández, nuestro responsable de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad para Scania en México. Les agradezco su presencia y la más cordial bienvenida. Y bueno, una mención especial para un gran amigo en México y que ahora se encuentra en la ciudad de Panamá. Y bueno, no por nombrarlo al último menos importante, Luis Felipe Chavarría, un experto en energía y medio ambiente que nos acompaña en esta ocasión. Él es ingeniero civil con una maestría en administración de negocios. Luis Felipe se ha desempeñado como director de empresas multinacionales dedicadas al suministro de energéticos, especialmente gas natural vehicular, siendo pionero e impulsor de este sector en todo México. Además, es un profesional reconocido por su participación como presidente de comisiones de energía y gas natural vehicular en la Coparmex y en la Asociación Mexicana de Gas Natural, y actualmente reside en la ciudad de Panamá como director y es responsable de director de suministro energético a la gran industria, aviación y marítimos de la empresa Terpel. Luis Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor que te hayas tomado unos minutos de tu tiempo para poder compartir con nuestra audiencia tu experiencia en temas de gas natural, un combustible que sin duda está revolucionando la visión sustentable en México. Y bueno, gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Miguel, muchísimas gracias. Tania, también muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad para mí. La verdad es que estoy ahora fuera de México, estoy en Panamá, pero México está en el corazón, y todo lo que hagamos para desarrollar esta industria que está llena de beneficios para todos los mexicanos va a ser poco, porque realmente es el producto a nivel de sustentabilidad que más oferta tiene real para el sector transporte. Entonces creo que va a ser una plática bastante agradable. Vamos a tener un espacio muy interesante para compartir con la audiencia y con ustedes, que son mis grandes amigos de Scania y promotores importantes del sector transporte en este importante país. Gracias, Luis Felipe. Pues para comenzar, me gustaría, Rodolfo, que nos platicaras, si te parece, esta visión que tiene Scania, y vamos haciendo todas las tonalidades correspondientes en este discurso para platicar de todos los beneficios del gas, todo lo que puede detonar este combustible en el país, los beneficios tanto económicos, ambientales y de salud pública. Y bueno, te cedo el micrófono con toda tu experiencia y bienvenido una vez más. Muchas gracias, Miguel. Qué bueno que está aquí Luis Felipe, Héctor. Y como bien adelantaba Miguel, pues este va a ser esperamos que sea un webinar muy entretenido y vamos a hablar de cosas realmente trascendentes. Y para iniciar, me gustaría ponerlos en un contexto de lo que está haciendo Scania y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, por ahí va a haber un material audiovisual
Primero que nada es mencionar que Scania tiene toda una estrategia en sustentabilidad. Y hablando de sustentabilidad en el más amplio sentido de la palabra. Muchas veces tenemos a creer que es solo una cuestión ambiental y de emisiones, pero no, la sustentabilidad, como usualmente se define, tiene que ver con el desarrollo actual sin comprometer los recursos en el futuro, los recursos de nuestros hijos. Y esto involucra áreas sociales, ambientales y económicas. Entonces, hay dos grandes pilares en la estrategia de sustentabilidad de Scania. Uno, que tiene que ver con el transporte sustentable en sí, con el negocio, responsable. No sé si por ahí está la diapositiva, la primera. Y este producto sustentable tiene que ver con el producto en sí, con el vehículo, con el motor, que tiene que ver con la eficiencia energética. A su vez también influye el combustible que estamos utilizando para ese producto, que en este momento, ya como evidentemente se trata del webinar, una de nuestras opciones a la que le estamos apostando de una manera importante es al gas natural. Y otra tiene que ver con el transporte inteligente y seguro, es decir, no basta que exista el vehículo, que exista el combustible, sino que una variable muy importante es que se opere correctamente. O sea, de nada sirve si no vamos a tener un conductor capacitado para alcanzar el máximo desempeño del vehículo, o si no vamos a estar utilizando toda la información de la flota para que ese vehículo, toda la flota, tenga el mejor desempeño y esté el mayor tiempo posible en operación. Entonces, esa es una parte que tiene que ver con las emisiones, que tiene que ver con nuestro producto, y hay una parte quizá menos visible, menos obvia hacia el exterior, en la estrategia Scania, y que tiene que ver con el negocio responsable. Tiene que ver más con una parte económica y social, tiene que ver con nosotros al interior de Scania, cómo reducimos nuestras emisiones, cómo nos hacemos más eficientes, tiene que ver con diversidad e inclusión al interior de la organización, con la seguridad y salud, sobre todo en estos tiempos que hemos hecho un gran esfuerzo, los derechos laborales, la ética corporativa, tanto que estamos insistiendo en esto, y por supuesto el compromiso con la comunidad. Entonces, todas estas áreas de trabajo son las que integran nuestra estrategia en sustentabilidad. Y además, muy importante mencionarlo, a nivel global firmamos el Pacto Global de Naciones Unidas para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable. Pero no solo contentos con esto, lo que hicimos fue firmar con la Red México, la red local. Entonces participamos en este comité del Pacto Global a nivel país. Y esto lo recalco porque es importante que las empresas lo conozcan, lo firmen y los contacten. No implica grandes recursos, lo que sí implica es un enorme compromiso de que estos 17 objetivos de desarrollo sustentable se traduzcan en acciones en las empresas. Y entonces, bueno, ese es un poco parte del contexto, y recalcar que, bueno, lo que vamos a hablar aquí del gas natural, pues viene de toda una estrategia pensada a nivel global y ejecutada de acuerdo con las condiciones que tenemos en México. Rodolfo, sí, Luis. Aplaudo esto que estás mencionando, sobre todo porque cuando hablamos de responsabilidad empresarial, lo más importante es entender el papel que juega la compañía dentro de la sociedad, dentro de las comunidades. Entonces, yo es algo que desde hace tantos años que yo trabajando con Terpel, que como conocen en gas natural vehicular es la marca Gasel, pues lo que más promovemos es eso, es garantizar un equilibrio entre la empresa y la sociedad y la comunidad en general para generar valor permanente. ¿Y eso cómo se logra? Pues a través de compromisos genuinos de compañía, que es lo que yo veo que ustedes están haciendo, y por eso digo que lo aplaudo totalmente, de una manera en la que ustedes entran al sector transporte minimizando los impactos permanentemente y siendo mucho más
sostenibles en el tiempo. Por eso la diferencia entre las dos palabras de sostenibilidad y sustentabilidad, pero al final lo que buscas es que perduremos en el tiempo y garanticemos que los impactos que le estamos generando a la sociedad, que los impactos que le estamos generando al medio ambiente y que se garantice a través de esos menores impactos la sostenibilidad futura de las compañías, porque somos generadores de valor para el mundo. Y de esa manera yo sumaría solamente algo que no es solamente transporte inteligente y seguro, sino movilidad inteligente. Tenemos que migrar como sociedad a una movilidad inteligente de todas las personas que cohabitan. Muy buen dato para iniciar la charla, y tiene que ver con la matriz energética en México. O sea, ¿qué se produce en México? ¿De qué tipo de energía? Y aquí podemos ver que 6% de la energía que se produce en México todavía es con carbón. A mí la verdad es que me pareció un dato pues devastador, ¿no? En cierto sentido, porque además parece que este porcentaje va a subir. Tenemos que el 44% es de gasolina y diésel, y si no me fallan mis ojos, el 37% es de gas natural. Entonces, pues es un... de gas, perdón, no necesariamente natural. Pero bueno, esto es lo que nos indica en la gráfica que el área que está en azul oscuro, abajito, café y gris son energías fósiles que estamos produciendo en México, lo cual pues por sí no es, ándale, perfecto, lo cual por sí, de por sí no es negativo, al contrario, pues tenemos que subir el porcentaje de otras energías renovables, ¿no? Entonces, pero lo que sí nos da, creo que lo que nos da la pauta, este dato, es que hay que usar lo que tenemos. Por supuesto que es deseable la energía eléctrica y la energía renovable, pero pues hay que empezar a trabajar en eso. Y en este momento lo que tenemos es gas y es diésel. Y pues deberíamos de empezar por producir un diésel más limpio, consumir un diésel más limpio con tecnologías Euro 6, y pues también empezar a utilizar el gas, que si bien es un combustible fósil, tiene una enorme ventaja en términos de costo en el país y de reducción de emisiones. Acá, Rodolfo, es importante hacer hincapié en lo que mencionabas. Al final estamos en un país que tiene una diversidad y una riqueza en cuanto a acceso a fuentes de energía maravillosa, y considero que no hemos aprovechado en el país esta gran variedad para justamente llevarnos e involucrarnos con energías alternativas mucho más sustentables. Y eso justamente es a lo que tenemos que llegar, a una matriz energética inteligente y sustentable. Inteligente es que garantice el uso adecuado de los recursos en el tiempo y que nos permita, como parte del sector de desarrollo del país, que son los empresarios, pues saber a qué energías vamos a tener acceso en cuanto a costo, disponibilidad y sobre todo duración y durabilidad de estos insumos energéticos. Y eso me lleva a pensar en que, ok, de aquí para adelante, ¿qué hacemos? Perfecto, identifiquemos la matriz, pidamos que las secretarías de energía trabajen en eso, pero hacia atrás y al hoy tenemos un problema también gravísimo. En el sector residencial, México sigue consumiendo en un 17% de su canasta energética domiciliaria leña. O sea, tú estás hablando de carbón, y tenemos inclusive carbón mineral, pero yo estoy hablando de que quemamos leña en un 17% en el país para generar el calor y calentar los alimentos en los hogares mexicanos. Eso es gravísimo. Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad también hablar de esto, mencionarlo con fuerza y promover que se implementen ya energías mucho más limpias, sin tocar todavía la parte de transporte. Estoy hablando en general de una canasta energética que puede ser perfectible y generar realmente un valor y disminuir los impactos ambientales, que de alguna u otra manera pues es lo que tú enfatizas en esta base de estas gráficas subsiguientes, ¿no? Creo que valía la pena hacer hincapié. No, y también muy importante creo recalcar lo que mencionas. No se trata de electricidad contra combustibles fósiles o renovables contra combustibles fósiles. Es un camino en el que estamos transitando, y además no se trata de que todo lo que se consuma
sea de una sola fuente. Creo que es muy importante recalcar eso. Lo que necesitamos es una matriz más equilibrada y diversa, donde existan los biocombustibles, donde también juegue parte el biodiesel, el biogás, en fin. Y porque tú mencionas algo muy importante, no toda la energía es para todos los usos en transporte. ¿A qué voy? A lo mejor vehículos pequeños, en este momento, para vehículos pequeños que se mueven en los centros de las ciudades, perfectamente pueden ser eléctricos y me parece maravilloso. Pero a lo mejor en sistemas de transporte público urbanos, el gas en este momento es una mejor opción, lo cual veremos, argumentaremos por qué es así. Pero también el diésel limpio puede ser una buena opción. Entonces, sí cabría hacer este énfasis en diversificar esta matriz energética. Y si me ayudan con la siguiente, por favor, para continuar con la conversación. Y hablando de transporte, en el sector transporte, ¿qué se consume? Y vemos que 99.7 de la energía que se consume es producida por diésel y gasolina. El punto 1 es por gas y el punto 2 es por vehículos eléctricos. Entonces, igual, aquí vemos una abrumadora dependencia de combustibles fósiles en el transporte, lo cual pues es razonable por toda nuestra historia, no solo mexicana, sino occidental, pero de nuevo, pues hay que trabajar con lo que tenemos. Rodolfo, cuando hablas ahí de gas, realmente es gas licuado de petróleo. O sea, en esa matriz ni siquiera aparece punteando el gas natural en el sector transporte, porque es algo así como 0,004%. Tienes razón. Es muy, muy pequeño. Entonces aquí estamos hablando que realmente si tomáramos este total, estamos hablando de casi el 100% está en combustibles fósiles derivados del petróleo. Y es justamente ahí donde están generándose los mayores agentes contaminantes y algunas de las mayores ineficiencias que tenemos en cuanto al sector transporte o en su consumo energético se refiere. Exactamente. Y también no hay que olvidar que los vehículos, no solo en el transporte, sino enfatizando que los vehículos pesados, pues también son grandes productores de óxidos de nitrógeno en particular, con el uso del diésel, ¿no? Entonces esto ya nos va marcando una pauta, pero lo que creo que se va viendo muy claro es que tenemos que hacer algo porque el país no va en vías de disminuir 1.5 grados centígrados para 2030 la temperatura. Entonces, bueno, ahí vamos bien. Y otro dato que creo importante, si me ayudan con la siguiente, por favor, es la producción de energía eléctrica en el país por fuente. Entonces, aquí es importante mencionar que si me ayudan agrandando un poquito la imagen, estoy viendo que 8% de la energía eléctrica que se produce en el país es por carbón. Entonces, igual, es un dato inquietante. El 11% es a través, pues, principalmente de diésel, y el 60% es producido por gas. Este dato, sí, ¿por qué adelante? Aquí sí gas natural. Aquí en esta gráfica sí es gas natural la producción. Eso es uno de los grandes, digamos, logros que se ha tenido, y es poder garantizar que en la matriz de generación energética el gas natural ya tenga un posicionamiento a través de plantas de ciclo combinado, garantizando o generando pues una generación eléctrica más limpia, lo comparamos con el resto de la matriz. Sin embargo, el carbón, vemos como de 1990 a 2018, que son los últimos datos, pues ahí va ganando terreno, y como insisto, creo que lo seguirá haciendo en los años que vienen. Pero creo que un dato a destacar, y no sé qué te parezca, Luis, creo que deberemos ahondar en ello, es que el 79% de la energía eléctrica se produce a través de combustibles fósiles. Y yo pongo sobre la mesa este dato. Cuando estamos pensando en electrificación en el transporte, nos imaginamos los buses, nos imaginamos autos, y muchas veces nos vamos con la idea de que son cero emisiones, e inclusive así lo ponen, ¿no? Así se anuncia, como cero emisiones. Y quizá es cero emisiones en el escape, pero en algún momento se están produciendo emisiones para generar esa energía.
Entonces, y eso es algo que pongo sobre la mesa porque en Scania tenemos muy claro que la medición de emisiones debe ser un concepto que se llama well to wheel, o sea, es decir, de donde se está produciendo la energía hasta donde se está consumiendo. Entonces, cuando hablamos de electrificación, ahí ya, empieza a ver sus bemoles, ¿no? Y otra cosa es medir exclusivamente el escape del vehículo. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que la gran alerta aquí es la porción que tenemos en ese 19% inferior, especialmente, que hay que trabajar fuertemente a reducirlo cada vez más y a fortalecer los argumentos que hablábamos de las renovables, que si bien hoy tienen un 17% de participación según esta gráfica de Climate Transparency, pero justo por la ubicación geográfica y la ventaja comparativa que tiene México con respecto a otros países, y es donde sí se pueden desarrollar esas energías y empezar a hacer un cambio real. ¿Por qué me enfoco realmente entonces en ese 19%? Porque el otro 60% de alguna manera pues ya está haciendo con un combustible que, si ves, no genera material particulado al ser gas natural, y las emisiones contaminantes son menores, pero lo que estamos viendo es que en las fuentes de origen donde se produce la energía a través de estas dos fuentes iniciales, sí tenemos alta rata de contaminación, generación de PM2.5 y PM10, que son realmente los que afectan el entorno y los que afectan la polución o generan la polución. Exactamente. Sí, ya empezamos a vislumbrar que el trabajo que tenemos que hacer a nivel país está complicado, pero no imposible, como vamos a ver. Si me ayudan con la siguiente. Es un gran reto, Rodolfo, un gran reto que hay que asumir, y estoy seguro que con las iniciativas que se vienen y los proyectos que ustedes están adelantando se va a poder lograr. Y bueno, y ahondando un poquito más en lo que tú mencionabas de emisiones contaminantes, si hablamos de producción de gases de efecto invernadero, en la última edición de este inventario nacional que hizo el INEC, hay un dato también sumamente importante, y es que el autotransporte, solo autotransporte, produjo el 23% de los gases de efecto invernadero. Entonces, estamos hablando que nuestro sector es muy relevante. Entonces, y que si hacemos algo en este sector, le estamos dando, ahora sí que le estamos pegando al volumen. Y ahí, total, de hecho, según la gráfica que nos presentas, es el que más gases de efecto invernadero está produciendo. O sea, si tenemos 8 ítems que se están evaluando, el más grande definitivamente y sin lugar a dudas es el sector transporte, y creo que ahí es donde tenemos el gran reto los que estamos en este sector, y sobre todo que entendemos que la movilidad es una necesidad inherente a las civilizaciones y a la sociedad. Así es. Y si me ayudan con la siguiente, hay otro dato sumamente importante. Primero, empezar que la edad promedio de la flota vehicular en México, hablando carga y pasajeros, se ha incrementado, y al día de hoy es de 19 años, según datos de ANPAC. Entonces, pues también cuando estamos hablando de la flota promedio en el país, estamos pensando en algo que en motores que ya llevan trabajando cerca de 20 años. Entonces, la tecnología que estamos utilizando nos está diciendo mucho. Además, que las emisiones del sector transporte, como podemos ver en la gráfica, entre el periodo de 1990 a 2015 se incrementaron en más del 80%. Entonces, tenemos por una parte, es un sector que produce muchos gases, el que más produce gases de efecto invernadero en México, con una flota que se está avejentando, y que además esos gases, valdría la pena hacer un análisis más profundo, pero seguramente este incremento de los gases se debe en gran medida a cómo ha ido evolucionando la edad vehicular de la flota, porque sí, hemos ido ascendiendo de 14, 15, 16 hasta ahorita que tenemos 19 años de edad promedio. Claro, aquí vale la pena resaltar algo, lo que tú nos estás mostrando. Primero, esa edad promedio. Quiere decir que todavía, imagínate cuántos vehículos que son
mayores a los 19 años siguen rodando, o sea, y esos son justamente los que están multiplicando los efectos de generación de gases de efecto invernadero. Un vehículo nuevo estaría produciendo muy poco comparado con un vehículo que tenga más de 20 años, y eso es lo que es preocupante de esta información, que estás hablando de edad promedio, es decir, puede ser tan abismal la diferencia y puede haber vehículos rodando en el país hasta de 40 años, y créeme que esos claramente están tumbando cualquier esfuerzo que se haga. Entonces creo que hay un gran reto en renovación de parques automotores en todos los segmentos, no solamente en transporte de carga y de larga distancia, sino también en el urbano, porque es ahí donde hay que poner los ojos y la atención, porque si hablamos del Pareto de solución del impacto ambiental, empezaríamos y tenemos que empezar a atacar justamente las unidades más viejas con medidas restrictivas, con medidas de renovación, con políticas públicas que apoyen la renovación del parque automotor, porque de otra manera va a ser muy complicado. Y entonces, renovando un parque automotor, aplicando todas las eficiencias energéticas que tienen ustedes como fabricantes y el compromiso genuino que hay en el tema de reducción, sí se va a lograr. De otra manera, pues estamos desvirtuando. El esfuerzo no puede ser mínimo hacia las nuevas tecnologías, mientras que seguimos utilizando vehículos que ya están totalmente descompuestos, o no descompuestos, pero desafinados en cuanto a la eficiencia en el consumo energético se refiere. No son eficientes en el consumo de su combustible. Y aquí me gustaría adelantarme un poquito. Héctor ya lo dirá con más detalle, no sé si quieras intervenir, Héctor, pero esto es importante mencionar. El transporte produce muchísimos gases de efecto invernadero, la flota vehicular se ha ido avejentando y en el país tenemos gas natural. Entonces, digamos, eso nos llevó a nosotros, a Scania, a preguntarnos por una solución, cuál podría ser una buena solución económicamente viable y que redujera significativamente emisiones contaminantes. Y entonces, bueno, ya desde aquí se va viendo cuáles son los indicadores que nos llevaron a esta decisión y por qué Scania está apostando por el gas. Porque es un combustible económicamente viable, vamos a ver que es muy competitivo económicamente, y porque reduce las emisiones de una manera muy importante, en particular las partículas suspendidas, que si vamos a la siguiente gráfica, ahí podremos tener más información al respecto. Rodolfo, si me permites agregar algo también, y en conjunto con Luis, creo que es algo súper importante también mencionar el enfoque en la tecnología, ¿no? Scania es una empresa que desde 2015 trajo ya los primeros vehículos a gas con normativa Euro 6, que esto al final, nuestro objetivo es generar este volumen para disminuir las emisiones contaminantes, ¿no? La tecnología va avanzando y el impacto en emisiones va disminuyendo, pero tiene que estar ligado con la tecnología, tiene que estar en una relación de convivencia con la tecnología. Temas de normativa Euro 6, que es la más exigente al momento, pero tiene que estar ligado con esto. Si no, pues puede crecer el parque vehicular, pero vamos a tener el mismo problema, no vamos a tener vehículos Totalmente. con normativas más muy viejas, con rangos de emisiones más altos, y esto no nos va a apoyar a reducir las emisiones en el planeta. Gracias. Toda la razón, Mike. Y estos datos que estamos presentando ahorita apuntan a ello. Luis Felipe es un gran experto y me gustaría ponerte estos datos sobre la mesa y ahondar al respecto. Y tiene que ver con las partículas suspendidas, la contaminación por partículas en las ciudades. Si me ayudan con el gráfico, ándale. Perfecto. La Organización Mundial de la Salud, digamos, dice que es tolerable 10 microgramos de partículas por metro. Entonces, teniendo eso en mente y haciendo una medición, una comparación de 2016, vemos cómo en Ciudad de México en ese año andamos en 20, es decir, el doble. En Monterrey, 40. En Guadalajara, 25. Pero hay un dato que a mí me resulta sumamente notable. Es que en Medellín en 2016
andaban en 27 microgramos por metro cúbico. Y en 2019, perdón, el año pasado, andaban en 20. Hay una reducción importante de partículas. Ya pues, han estado trabajando en ello. Y pues no sé tú, pero yo creo que en gran medida esta reducción se debe a cosas que hizo la ciudad. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas y quería complementar un poco lo que nos decía Miguel hace un momento. Y es, la tecnología es importante porque vamos a garantizar que cualquier implementación nueva cumpla y garantice los impactos positivos que estamos esperando. Pero nada vamos a lograr si seguimos siendo permisivos con el uso de tecnologías anteriores que están generando el impacto de manera sustancial y que están sobrepasando los esfuerzos que hay hacia nuevas tecnologías. Y es justamente la pregunta es ¿cómo se logra esto? Y la respuesta es un trabajo conjunto de sociedad y gobierno, sociedad, empresa y gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que dar las condiciones para que las nuevas tecnologías se apliquen a través de reglas, normas, decretos y facilidades para que justamente se promueva la salida de las tecnologías viejas que se las contaminan. Y ahora, ¿qué pasó en Medellín? Es un muy buen ejemplo el que pone sobre la mesa, porque Medellín, al igual que otras ciudades de Latinoamérica, pues lo que han hecho es tomar posiciones realmente fuertes, contundentes y comprometidas con este uso de tecnologías alternas. Entonces, Medellín, por su historia que ha tenido, pues hizo, cuando se empezó a implementar el tema de gas natural vehicular, lo que hizo fue promover a través de políticas públicas, incentivos reales y genuinos para quienes usaran vehículos a gas natural. Hablando de las ciudades, especialmente porque en esa época hablar de transporte pesado a gas natural no era tan normal como ahora. Esa es otra ventaja que tenemos en este momento gracias a la tecnología. Pues en ese momento, ¿qué pasaba? Si tú tenías un vehículo a gas natural vehicular y no aplicabas al denominado pico y placa, que es la restricción vehicular de 2 días a la semana para que no usaras tu vehículo por temas de tráfico y por temas de contaminación ambiental. Pero si tu vehículo era gas natural, entonces te dejaban usar. Por eso había incentivos también a nivel de tasas o de cobro de impuestos que hacían que para las personas fuera mucho más atractivo voltearse a usar gas natural. Especialmente porque en Colombia ya el gas natural había llegado y se podía utilizar y habían hecho un planteamiento desde la política pública y desde la generación de infraestructura para contar con gas natural. Y esa es otra oportunidad para México, y es llevar y garantizar la infraestructura necesaria para que el gas natural llegue a las millas adicionales, a los kilómetros adicionales donde no han llegado todavía las redes que garanticen que se puedan establecer puntos de carga y suministro para vehículos y además llevarlo al domiciliario. Seamos claros y lo hemos hablado en algunas ocasiones. Paco Salazar creo que en su momento, pues todos lo conocemos, pero ahora está dedicado a hacer análisis econométricos y parte de sus resultados es a los sitios donde llega el gas natural, aumenta el PIB de las zonas y las poblaciones. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar en un crecimiento esférico de beneficios donde todos los pilares de la economía, todos los pilares ambientales, todos los pilares de lo que es impacto social, crezcan en equilibrio permanente para que se desarrolle una industria que impacte positivamente y apoyemos de manera genuina. Pues solo se puede hacer si hay convencimiento absoluto de esa necesidad de cambio en la matriz energética, apoyarlo e incentivar los proyectos de infraestructura para que contemos con gas natural. Y por eso Medellín nos da ejemplo y nos dice, pasé de 27 partículas a 20 micras. Eso creo que es una de las cosas más valiosas que nos está agregando como ejemplo a seguir. Y otros ejemplos los tenemos en Perú, los tenemos en Bolivia, donde han tomado acciones realmente contundentes y en muy poco tiempo la curva de desarrollo del gas natural se ha podido lograr. Es decir, la curva en México nos ha llevado 20 años, pero la curva en ciudades o en países como Lima o en países como Perú o Bolivia ha sido de hasta solamente 5 años. Colombia creo que fue más o menos 8 años del desarrollo. No puede ser que en México llevemos 20 años evangelizando y tratando de desarrollarla sin llegar al éxito, porque sigue siendo el producto sustentable que necesita el país para seguir avanzando. Y ojo, además es económicamente muy conveniente, muy viable. Sí. Lo tenemos y es... Y otro dato también, Luis Felipe. De acuerdo con la NOM que tenemos de la calidad de los combustibles y también con la Organización Mundial de la Salud, si tuviéramos los parámetros que ellos recomiendan, podríamos
salvar anualmente cerca de 7,000 vidas y ahorrarnos 12,600 millones de dólares. Entonces, es un problema de salud pública que yo supongo que es porque no es muy obvio como, pero si los gobiernos están invirtiendo en campañas para alimentarnos mejor o dejar de fumar, creo que también y eso se debe a las inversiones que tienen que hacer por la gente en los hospitales, pues bien creo que amerita una inversión importante tanto para el desarrollo de la infraestructura de gas natural como para la renovación vehicular. Creo que estos números bien valen la pena. Y te tengo otra cifra. En un análisis que hicimos en la NAWAC, pudimos encontrar que en promedio, tomando en cuenta los vehículos ligeros y los vehículos pesados, por cada vehículo que cambie de usar diésel o gasolina y empiece a utilizar gas natural, hay 50 árboles que se esfuerzan menos en absorber CO2. Si lo miramos solamente en camiones de carga, son prácticamente 180 árboles los que se estarían dejando de estresar por absorber ese CO2. Y eso es otro aporte significativo que podemos medir y cuantificar. Los árboles del Valle de México, de la zona metropolitana de México, se ven afectados por tanta necesidad de absorción de CO2 que no pueden hacerlo y están generando efectos rarísimos, que hasta se está perdiendo la cutícula de las hojas, algo parecido a una cutícula, no sé cómo se llama, una membrana que las protege. Y eso está generando que cambien inclusive en la generación de NOxes durante periodos del día que no se debería generar NOxes. Entonces, aquí les di otro dato que creo que es importante, y tú tenías otro, creo que era también el de fallecidos que tenemos por enfermedades respiratorias, ¿no? Sí, el de 7,700 muertes evitables al año por complicaciones respiratorias. Y además, échale, nos agarra el COVID mal alimentados y con las ciudades contaminadas, nos dio, pero sí duro. Sí, claro. Y bueno, todos estos datos que hemos visto hasta ahora, como ya apuntábamos, pues a lo que nos lleva es a qué solución nos planteamos que sea económicamente viable, con combustibles que tenemos a la mano y que reduzcan las emisiones de una manera importante. Pues voilà, el gas natural, que tú eres un enorme experto y entusiasta. Pero y antes de pasar al producto, también me gustaría conocer, Luis Felipe, ¿qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal para el desarrollo de la industria del gas natural? Mira, yo creo que ha sido una historia difícil. La realidad es que es una historia difícil, la historia del gas natural vehicular en México, por muchas razones. En algún momento los transportistas tenían subsidios en el diésel, entonces no había un incentivo genuino para tener el cambio de tecnología, además que ese cambio de tecnología implica un costo adicional. Lo segundo tiene que ver un poco con la manera en la que se fue desarrollando la industria del gas natural vehicular a nivel de costos. Mientras estuvo ligado al WTI, pues claramente no había un ahorro genuino, y eso solamente se logra a partir del 2011. Entonces creo que en el 2011 cambia la visión que tenemos acerca del gas natural vehicular en cuanto a ahorro genuino se refiere, y obviamente una vez eso sumado al desmonte gradual de los subsidios, pues ya hace que el transportista hoy prácticamente nos suplique y nos diga: necesito una fuente energética que sea mucho más económica, y esa puede ser justamente el gas natural. Entonces creo que eso a nivel general. ¿Qué se ha hecho bien? Pues sí, hay una política, siento yo, que se ha venido trabajando desde años atrás, que busca gasificar México, pero creo que lo que le falta a eso es llevarlo hasta los usuarios finales y garantizar que llegue gas natural a la vivienda, que llegue gas natural al transporte, a los transportistas. Es un segmento importantísimo de la población, que muchas personas viven de su vehículo, y al vivir de su vehículo y sobre todo llegar a situaciones críticas como es esta que hemos vivido en esta realidad, yo no la llamo la nueva realidad, sino la realidad es la que estamos viviendo hoy. Entonces, nuestra realidad actual, nuestra realidad hoy es esta situación de crisis, una crisis por un virus que nos ha llevado a confinarnos, a disminuir la movilidad y a generarnos una nueva manera de ver la vida y hacer las cosas. Entonces creo que es el momento de pensar y reinventar
toda la matriz energética, la manera en la que nos movilizamos y sobre todo utilizar alternativas. Entonces, en resumen, yo no diría que hemos hecho bien y mal, yo diría, en el fondo hemos tratado de hacer cosas, ha habido situaciones adversas, ha habido situaciones que no se compadecen con la realidad, pero creo que el país está ávido y necesita que se implemente y se desarrolle ya, independiente de lo malo que se haya hecho, lo que viene es cómo lo vamos a hacer bien de ahora en adelante, qué es lo que se necesita. Y te voy a decir una cosa, ahí sí te tengo respuesta. Hay empresarios dispuestos a invertir en las estaciones. Tenemos empresas que ya hoy tienen la tecnología vehicular para ofrecernos la solución y tener vehículos de transporte pesado y ligero que se pueden utilizar rápidamente. Entonces, lo que nos falta realmente es desarrollar la red o contar con alternativas de suministro que permitan llevar el gas, como son los suministros virtuales, pero que se empiece a llevar la masificación de esto y lograr los beneficios que el gas natural vehicular ofrece, que el gas natural comprimido ofrece al sector transporte y a la sociedad en general. Con eso vamos a generar empleos, con eso vamos a poder permitir los ahorros a los transportistas, mejorar su calidad de vida, dar beneficios ambientales genuinos y sobre todo un tema importante, con mucha seguridad, es un producto muy seguro. Y eso creo que es algo que tenemos que tener presente porque en México a veces pensamos que todo lo que es gas es peligroso, pero cuando hablamos de gas natural podemos pensar que la seguridad sí es un factor clave y es inherente al producto per se. También me gustaría apuntar, yo entré a Scania hace un poco más de 3 años y en ese momento yo recuerdo que había alrededor de quizá 30 estaciones de servicio cuando mucho, y sí puedo decir que en 2 años se ha incrementado, quizá no al nivel deseable, pero se ha incrementado de una manera importante y quizá ahorita tenemos alrededor de 50 estaciones en el país, concentradas mucho en el centro del país y hacia el norte a Monterrey. Y aquí me aprovecho este comentario también para comentar con Héctor que esta expansión de las estaciones también se ha visto en una expansión del mercado. Hasta este momento, no sé, Miguel, Héctor, si tienen por ahí, ya nuestra flota de gas natural ya se ha incrementado, quizá no a nivel que necesita el país, pero de una manera interesante. Ahí, Héctor, Miguel, no sé si nos pueden comentar algo al respecto de esta evolución. Fíjate, Rodolfo, Luis Felipe, Héctor, que es algo interesante. En 2015, que estuve trabajando muy de la mano en el proyecto de lanzamiento de la primera unidad a gas natural, Euro 6, con nuestro director general, la demanda era menor y las preguntas, como comentaba Luis Felipe, incluso juntos hicimos una conferencia de prensa para cambiar este mindset, para ver el tema de costos de operación. Los costos de operación han bajado de manera importante también, los costos de combustible también nos han marcado una tendencia importante en donde nos hace muy rentable este camión. El costo de la unidad también ha tenido un precio mucho más accesible para los transportistas con los cuales se pueden generar estas visiones. Fíjate que de nosotros a la fecha tenemos acumulados 116 vehículos vendidos a gas natural. Somos la marca líder, déjame decirte, somos la marca líder en México en oferta de gas natural Euro 6. Esto creo que es algo muy, muy importante. A nivel de Latinoamérica también, de hecho en México tenemos la flota más grande, que es Truca. Truca es la flota de transporte de carga más grande que está usando gas natural en México, Euro 6. En México y en Latinoamérica. La que le sigue es PepsiCo en Brasil, que acaba de adquirir 18 camiones Scania también, justamente por esta orientación sustentable. Y algo que va muy relacionado, ya hay muchas licitaciones en empresas que están ligadas con la cantidad de emisiones. Y si ligamos estas licitaciones y estas políticas para entrar a una empresa con un vehículo amigable con el medio ambiente, creo que el negocio está garantizado. Y algo que mencionaba Luis Felipe al inicio de la charla es garantizar el negocio a largo plazo también. A largo plazo del empresario, del cliente, de nuestro cliente, para poder ofrecer estas tecnologías. Y cada vez más hay empresas que licitan sus rutas
para unidades más limpias. Entonces, somos la marca líder en oferta de gas natural en México. Tenemos, a pesar de tener pocos vehículos vendidos, creo que es muy constante la oferta que tenemos, la preocupación que tenemos, y hay clientes como Truque que tienen esta visión de sustentabilidad que confían en el producto, ¿no? Y mientras el cliente siga confiando en este tipo de productos y tenga esta visión para el beneficio del planeta, seguiremos ofertando estas tecnologías como también parte de esta transición hacia la electromovilidad. En Scania creemos que el gas natural es el proceso intermedio entre el diésel y la electromovilidad, ¿no? Entonces, creo que esto también es una señal de que vamos por el camino correcto, y cada vez más hay clientes que están volteando a buscar estas opciones sustentables. Estos son los números, Rodo, sí. Luis Felipe. Tocas un tema muy importante acá, bueno, varios. Además me encanta escucharlos. Primero, que sigues encontrando y ofreciendo una reducción comparativa entre el precio de un camión diésel versus un camión a gas natural. Cuando hablábamos hace unos años, hace 2-3 años, hablábamos que era un 30%, ahora entiendo que estamos alrededor de un 20% más, lo cual está haciendo que el periodo de retorno y recuperación de la inversión baje sustancialmente. En ese entonces hablamos de 2.75 años, prácticamente ahorita en un poco menos de 2 años se podría lograr el retorno para compensar el diferencial tecnológico. A partir de ahí es ahorro puro para el transportista, y estamos entendiendo que la competitividad del precio del gas natural versus el diésel está alrededor de un 30 o un 35%, que también es bueno porque ya ahí le estamos incluyendo el ahorro comparativo de los mantenimientos, que también están lográndose ahorros y beneficios adicionales a los que se tenían en ese entonces. Entonces ya tenemos, digamos que un panorama, un escenario mucho más favorable para que se desarrolle realmente. Adicional a eso, tú decías, empresas comprometidas con el medio ambiente, sí, pero también con su bolsillo y también con la seguridad. Entonces, al final todos estamos viendo el sector transporte y está muy golpeado, y también dices, bueno, quiero ser coherente en mis políticas de responsabilidad social y responsabilidad ambiental, pero necesito un retorno sobre mi inversión. ¿Y eso cómo lo logro? Pues lo logro implementando sistemas de este tipo. Y mencionabas otra cosa, es que sigue creciendo la red de estaciones. Claro. ¿Por qué sigue creciendo? Porque los que ahí están desarrollándolo vienen trabajando de tiempo atrás porque han creído y le han apostado. Pero el tema es que sigue siendo lento el proceso. Necesitamos que ese funnel que permite desarrollar la red de estaciones, la red de suministro, la capacidad de entrega, se agilice para poder tocar una mayor masa crítica del sector transporte, y sobre todo si lo pensamos en transporte pesado de larga distancia, pues necesitamos garantizar que la ruta, que sigue a futuro, seguramente el gas natural licuado, que puede ser una alternativa interesante si ustedes vienen trabajando en eso. Y como bien lo dices, y para resumir, creo que repetí lo que tú dijiste en mis palabras, pero bueno, perdónenme por la repetida, pero lo que dijiste al final es un combustible de transición, sí, pero aquí el mensaje para el transportista es, mientras más te demores en tomar la decisión de utilizar esta tecnología, no te preguntes si es que viene luego de la electromovilidad, pregúntate cuánto estás dejando de ganar por hacerlo hoy. Ese es el punto. El cambio es ahora porque el beneficio es ahora. Y a los que nos dicen desde el sector del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente que hay que pasar a una electromovilidad para poder tener ahorros, yo pregunto lo mismo. ¿Estamos preparados para un salto cuántico? ¿Tenemos la capacidad de reemplazar un parque automotor tan viejo de una manera rápida y expedita? ¿O entendemos que va a haber un puente que va a hacer que esa transición en lo económico sea viable? Porque pensemos en la recuperación post-COVID. Van a tener los países la capacidad de apoyar y de subsidiar el transporte público para que sea el que vaya a vehículos eléctricos. ¿Por qué no vamos a un punto intermedio que sí va a ser más fácil para todos y vamos a lograr también un beneficio ambiental? Y en las carreteras también es un poco lo mismo, es cómo apoyamos para que esta transición se dé. Y créanme, en unas condiciones económicas tan difíciles como las que vamos a tener, donde los especialistas hablan que la recuperación post-COVID se va a demorar no 5, sino 6 hasta 10 años. Sí. Entonces creo que tenemos que tener una razón más para decir el gas natural es la vía para México. Estoy totalmente convencido. Un tema bastante amplio, Luis, Rodolfo. Y conecta contigo, Héctor, conecta contigo. El producto, justamente el producto, ¿no?
un tema que es una problemática y una problemática que no nos está alcanzando, ya nos alcanzó. Y nosotros en Scania, como una firma socialmente responsable con el medio ambiente, pues bueno, siempre tratamos de dar una solución a este tipo de problemáticas, ya que bueno, nos compete a todos, nos compete absolutamente a todos, ya que pues bueno, otro planeta no tenemos y debemos de cuidarlo. ¿Y cómo es que nosotros podemos dar esta solución? En Scania nosotros ofertamos nuestra gama de motores, nuestra gama de camiones con potencias hasta 410 caballos de fuerza. Dicho está de paso, los torques entre un motor a gas natural comprimido y un motor a diésel son casi iguales, es muy poquita la diferencia. Y que bueno, esto nos permite trabajar con una autonomía de 500 kilómetros. 500 kilómetros especificando un camión con 8 tanques de acero tipo 1 de 944 litros agua que nos puede dar en una equivalencia a 236 litros gas. Todo este sistema trabajando a 200 bares y pues bueno, al ser camiones, al ser soluciones nacidos a gas, pues bueno, cumplimos con una normativa Euro 6 que Luis Felipe, creo que también es importante comentar a nuestra audiencia la importancia y la ventaja para los transportistas, ya que pues bueno, existen ya algunas restricciones en algunas de las grandes ciudades de este país, como México, como Monterrey, que esto podrían bajar la eficiencia en las operaciones de nuestros clientes y vaya, parte de una solución sustentable es también garantizar a nuestros clientes que tenemos el poder de con nuestro producto garantizar una operación al 100%. Sí, ahí si me pudieras, justamente si me permites agregar, Héctor, justamente estas nuevas restricciones dan todavía más pauta a poder contar con esta tecnología, ¿no? El poder brindarle a las ciudades y a las empresas, principalmente como mencionaba Luis Felipe, la operatividad y el ganar de esas unidades creo que es fundamental en esta parte. Claro que sí, y si me apoyan con el segundo slide, por favor. Estamos hablando nosotros primeramente de una solución a 500 kilómetros, pero pues bueno, en Scania sabemos que las distancias aquí en México y las operaciones demandan un poco más de autonomía. Sobre eso entendido, nosotros creamos una solución de tanques adicionales para llegar a una autonomía hasta de 1200 kilómetros. 1200 kilómetros es una solución local tomando los altos estándares de calidad que en Scania nos representa. Sabemos que nuestra marca es una marca premium y siempre vamos a tener como estandarte esta parte de la calidad. ¿Cómo está conformada la solución? Pues bueno, son 6 tanques de 1200 litros agua. Son tanques también de acero, pero estos son tanques tipo 2, que nos dan como resultado 300 litros ya a gas. 300 litros ya a gas que sumados con los 236 que tenemos, extendemos hasta 536 litros equivalencia a gas. Y pues bueno, podemos llegar a esta autonomía hasta de los 1200 kilómetros. Pero bueno, el hecho de traer un camión a gas y el hecho de poner tanques adicionales es un trabajo en el cual la ley también nos demanda estándares de calidad y puntos de seguridad. Nuestro camión y nuestra solución tiene estas partes de la normativa como fusibles de temperatura que funcionan a 110 grados centígrados, como válvulas de seguridad de presión que trabajan a 340 bares, salidas
hacia la parte exterior. Y pues bueno, la solución como tal cumple con estos estándares de calidad. Entonces, vaya, Perdona que te interrumpa, creo que es algo súper importante y me gustaría que lo pudieras reafirmar. La seguridad del gas natural, y a ver si también Luis Felipe nos apoya. Hay muchos mitos en donde piensan que el gas es un compuesto sumamente peligroso, pero creo que lo están confundiendo y justamente este combustible tiene mayores ventajas en temas de seguridad. Sí, claro. El tema de la seguridad es muy importante porque algunas de las preguntas que se hacen todos es, bueno, ¿cómo está el tema de riesgo si yo tengo una operación en un camión que tengo tantos cilindros a gas natural? El gas natural, recordemos primero que es un producto que es mucho más ligero que el aire, por lo tanto en un conato, en un incidente, en un accidente, en un choque, lo primero que va a pasar es que se van a activar las válvulas que liberan, las válvulas de alivio que van a permitir la salida del gas natural. Eso va a evitar que exista realmente explosión o que se haya generado algún tipo de liberación de presión, que es realmente lo que pasa con el gas natural. Y los cilindros están diseñados para resistir presiones, inclusive hasta 2.5 a 3.5 veces las presiones de trabajo. Entonces, el gas natural es justamente el combustible que va a generar esa seguridad en la operación, inclusive en un momento crítico como es un accidente. ¿Qué otra ventaja tiene? Pues hay pruebas que luego al auditorio se le pueden compartir, se hacen pruebas de balística, se hacen pruebas con explosivos para mostrar cómo es el comportamiento, y lo que encuentras en el comportamiento del gas natural es que ante temas de balística pues se abre un orificio y empieza a salir un sopleteo, y si en ese momento lo enciendes, él mismo por la presión que tiene como que ahogue, lo que sale es el efecto soplete. Entonces el gas natural está diseñado, no sirve, y la tecnología se diseña para que justamente se comporte adecuadamente en el caso de un siniestro. Eso no quiere decir que vamos a estar abusando de su uso, ni mucho menos, pero sí entender que es un combustible que tiene esa ventaja, que es lo que nos exige a nosotros como usuarios, estar en ambientes abiertos para que se libere rápidamente y no operarlo. Y eso, se los digo con toda tranquilidad, es lo que sucede en el sector transporte. Estamos operando justamente al aire libre, donde la disipación se puede presentar. Eso en cuanto a seguridad se refiere, y sí, creo que es un tema de cambios de paradigmas, entender que cuando se habla de gas natural vehicular no se habla de otro tipo de gases que tienen comportamientos diferentes. No se trata ahorita de satanizarlos, sino por el contrario, entender la realidad del gas natural y sobre eso construir esa realidad de este producto que tiene tantas ventajas y que incluso es bastante seguro. No sé si hay algo más sobre seguridad, y yo, si me lo permiten, quería también acotar algo más cuando hablabas de autonomía, pero doy el espacio por si queremos tocar algo más en cuanto a seguridad se refiere, porque la seguridad está en todos los sistemas, tanto en las estaciones de servicio y suministro, en las redes de ductos. Hay demostración real que el comportamiento de la red de ductos de gas natural en la Ciudad de México post-sismo y durante el sismo tuvo un comportamiento bastante bueno. Son redes que por su flexibilidad de movimiento no tuvieron ninguna afectación, y prácticamente después del terremoto del 2017 pues la ciudad siguió recibiendo gas natural y se habilitaron rápidamente los suministros, cosa que no pasa con otros energéticos que están almacenados inclusive en las azoteas de los edificios, que generaron grandes problemas en la evacuación de la gente. Y eso lo pongo solo como acotación para entender que toda la cadena genera seguridad. Entonces hay válvulas de control, hay sistemas de monitoreo de presión y vacío, hay procesos que controlan la temperatura, y ante cualquier variable se generan paros automáticos que van a garantizar que todo el proceso, desde que se está suministrando y distribuyendo, da la seguridad que todos necesitamos, y especialmente en México, que tenemos una conciencia de cuidado del riesgo que es bastante importante y bastante respetada, además porque han pasado cosas en el pasado pues que nos generan incertidumbre a todos, ¿no? Eso por un punto. Entonces digo, si hay algo más de seguridad, si no voy al tema de rendimiento, que me pareció que había algo que apuntar ahí. Correcto, Felipe, solamente para complementar lo que